¿Se ve el práctico? Sí, profesor. ¿Sí o no? Sí, Listo. Se ve una tabla, la tabla 5. Sí, bueno. Bien, si continuamos. Entonces, ya definimos el N de Manning. Luego tenemos que definir, teóricamente, el caudal unitario. Teóricamente, pues no tenemos todavía instalado el sistema. Entonces, acá hay algunos valores de referencia, por ejemplo, que tienen en cuenta el tipo de suelo, ¿ven? Es asociado a un valor de infiltración básica, la pendiente, el caudal, el ancho y la longitud. Este caudal, como ven, es caudal unitario. Entonces, como nosotros tenemos un suelo franco que tiene 12,5 milímetros por hora, una pendiente de 0,5%, entonces acá tenemos un caudal entre 4 y 6 recomendado, un ancho de mega de 6 a 12 y una longitud de 180. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un caudal. Por ejemplo, podríamos elegir el caudal medio, 5 litros por segundo. Vamos a elegir un ancho. Como dijimos que el ancho del agua es de 3 metros, podría ser 6, 9 o 12. Para asegurar un avance rápido, es mejor que las megas sean más angostas. Entonces vamos a elegir 6 metros. Y para tener un mejor aprovechamiento del terreno, vamos a elegir una longitud de 180 metros. Bueno, entonces vamos a calcular, que si bien les dije que podríamos obviarlo, vamos a calcular el tiempo de receso vertical como el caudal unitario por el N de Manning dividido la longitud, dividido 120 y dividido la pendiente unitaria. Es decir, metro sobre metro. Eso nos da, fíjense, un tiempo muy corto de 1,42 minutos. Por eso decíamos que era muy pequeño el tiempo de receso vertical en pendientes mayores a 0,4%. Bueno, ¿qué dirección de megas vamos a elegir? Como nos vimos en la tabla anterior, la óptima es 0,5%. Sí. ¿Puede volver a repetir la fórmula para el tiempo de receso vertical? Caudal unitario elevado a 0,2 por coeficiente de rugosidad de Manning elevado a la 1,2 dividido 120 y dividido la pendiente unitaria elevado a 1,6. Bueno, la dirección de las megas va a ser oeste-este, porque en esa dirección se encuentra 0,5%, que es la óptima para alfalfa. Por eso elegimos eso. Según la tabla la tabla 2. Bueno, si no, también se puede calcular la misma a través de esta ecuación que tiene en cuenta el coeficiente de rugosidad de Manning, la lámina de reposición, este número, 0 dividido 0,01117, la eficiencia de aplicación y el tiempo de infiltración. Que la eficiencia de aplicación la sacamos de esta tabla, teniendo en cuenta la lámina de reposición, la pendiente y la familia de infiltración en pulgadas por hora. Nos da que es un 55%. Acá yo no he desarrollado no lo he reemplazado por los números, pero me da 0,0047 metros por doble metro. La pendiente. Entonces, y la que nosotros elegimos es esta, o sea que estamos bien. Son valores muy parecidos. Bueno, luego, el tiempo de aplicación es el tiempo de avance más el tiempo de infiltración menos el tiempo de receso vertical. Acá les voy a aclarar que hay una falencia de la metodología, porque fíjense que hablamos de tiempo de receso vertical, no de receso vertical y horizontal. Y el que más importa en realidad es el receso horizontal. Entonces, acá tenemos un tiempo de aplicación que me va a dar un poco más alto de lo que en realidad debería regar en la práctica. Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque el tiempo de receso
horizontal no responde a una ecuación general como el caso del avance. ¿Se acuerda que el avance dijimos que es una ecuación potencial? Bueno, el tiempo de receso, el receso horizontal puede responder a cualquier tipo de ecuación. Entonces, ¿cómo lo determino? Únicamente cuando tenga el riego y lo mida a campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos la evaluación de riego? Esa que hemos postergado, que era la semana próxima y va a ser dentro de 2 semanas. Bueno, ahora, yo tengo que establecer un tiempo de avance, algún criterio. Y uno de los criterios, que probablemente en la teoría la hayan visto, que un riego eficiente tiene un tiempo de avance más corto que el tiempo de infiltración. ¿Y cuánto más corto? Y un 25%. Entonces, el tiempo de infiltración, que ya lo calculamos, lo dividimos por 4 y nos da el tiempo de avance. Es decir, que debería demorar esto el avance. Ahora, entonces, ¿cómo calcula el tiempo de aplicación? Tiempo de avance más tiempo de infiltración menos tiempo de receso vertical. Bueno, recuerden que esto nos da un poco más de lo que debería ser porque el receso horizontal no está calculado. Bueno, acá está la eficiencia de aplicación que ya les mostré cómo se busca. Tenemos la infiltración en pulgadas hora, infiltración básica. DN es la lámina de reposición y pendiente del terreno. Bueno, es decir, que la eficiencia de aplicación la estimamos a partir de estos parámetros, porque después sí la deberíamos medir cuando ya está el sistema de riego instalado. Bueno, las dimensiones de la melga ya las mencionamos, 180 metros de longitud y 6 metros de ancho. Acá hay algunas aclaraciones que ya las hemos mencionado. Una cuestión que no obedece a los criterios hidráulicos es cuando tenemos cultivos con labores manuales. Cuando tenemos esa situación no debemos utilizar longitudes tan grandes porque es muy cansador para un operario trabajar mucho sobre una melga. Entonces ahí podemos establecer un criterio máximo de 150 metros. Ahora, cuando tenemos cultivos mecanizados, mientras más largo, mejor. Bueno, uno de los requisitos que pedía el ejercicio era corroborar que el caudal seleccionado se encuentre entre un mínimo y un máximo. Bueno, ¿cómo se calcula el mínimo? Con esta ecuación que tiene en cuenta es un número multiplicado. Estos números surgen de la experimentación. No tienen unidades, son adimensionales. Esta es la longitud, 180. La pendiente, cuando tiene el sub-0 significa que es unitario. La pendiente unitaria dividido la rugosidad de Manning. Y eso nos da que debiera ser 0,5 litros por segundo por metro. Recuerden que nosotros hemos elegido 5 litros por segundo por metro. Y acá simplemente lo que se ha hecho es se ha expresado, en vez de en litros, se ha expresado en metros cúbicos. Por eso está dividido por 1000. 0,5 metros cúbicos por segundo por metro. Y por eso ha quedado en metros cuadrados por segundo. Bueno, y si fuesen cultivos, y el caudal máximo lo vamos a tener en cuenta solamente utilizando la pendiente unitaria. Y eso nos da 9,4 litros por segundo por metro aproximadamente. Esta ecuación y la siguiente, que es cuando el cultivo es un césped, están expresadas en esta tabla. Como solo depende de la pendiente, los valores se han puesto distintos valores de pendiente y se han expresado en esta tabla los valores máximos, no erosivos. Como les vuelvo a decir, todos los valores que utilicemos de tabla son valores de referencia que luego se deberán verificar a campo. Bueno, por último nos pide calcular el espesor del caudal en cabecera, es decir, la altura del agua o también llamado tirante. Y acá va a depender de la pendiente del terreno, la ecuación que utilicé. Entonces, si es superior a 0,4, utilizamos esta, sería nuestro caso, que es 1000 por el caudal unitario, expresado en metros cuadrados por segundo,
elevado a la 0,6 por la rugosidad de Manning por la pendiente unitaria. Yo les aconsejo que cuando resuelvan los ejercicios de cada comisión, revisen primero cuál es la fórmula que hay que usar, porque como en este caso hay dos opciones. Y después se fijen bien las unidades, porque a veces no salen los ejercicios porque las unidades no son las que corresponden. Es decir, si acá yo pongo 5 litros por segundo por metro, me va a dar cualquier cosa. Esto significa que tengo que tener una altura de 6,54 centímetros. Y lo ideal sería un 25% más alto que esto. En general se recomienda que el D sea inferior a 150 milímetros. Bueno, eso sería, hasta ahí concluiría el ejercicio con salida de agua al pie. Ahora, yo puedo intentar mejorar la eficiencia de aplicación bloqueando el pie y haciendo dos opciones. Aumentando la longitud de la melga con bloqueo de salida o bloqueo de salida y reducción de caudal. Vamos por la primera. Esto sería, lo que está representado en este gráfico sería lo que ocurre, ¿no? Lo que infiltra. Bueno, y esto que está acá es lo que escurre. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en vez de que esté abierto acá en el pie, en L, calcular una longitud equivalente que se llama y cerrar el pie. Es decir, con el excedente que estaba con el desagüe, regar una longitud adicional. Entonces, para ello yo puedo calcular de dos maneras. Una es esta, que tiene en cuenta la lámina de reposición y la pendiente unitaria, y me da 20,16 metros, y la otra es esta otra que tiene en cuenta la eficiencia de aplicación, que dijimos que era 55%, por R1, que depende de la infiltración, y Rn, que depende de la rugosidad del terreno. Los dos valores son unidimensionales, bueno, y multiplicado por la longitud. Ahora, ¿cómo lo calculo? Bueno, acá tengo una tabla que me dice, si la velocidad de infiltración es 12,5, pues el ejemplo, voy a usar 0,8. Y si el coeficiente de Manning es 0,15 para la alfalfa, voy a usar 0,75. Entonces ya tengo todos los valores para hacer este cálculo. Bueno, entonces ahí me da 48,6. ¿Y cuál voy a elegir? La menor longitud de ambas. Entonces, como la otra me dio 20, entonces lo que voy a hacer es voy a tener una melga de 200 metros con bloqueo del pie. Esa es una opción para no tener pérdidas por escurrimiento del pie. La otra opción es bloquear la salida y reducir el caudal una vez que el caudal llegó al pie. Y eso se llama utilizar un caudal unitario ajustado. Porque si tengo el mismo caudal y tengo bloqueado el pie, se me va a desbordar. Pero para eso tengo que reducir el caudal. Entonces, el caudal unitario ajustado es el caudal unitario, 5 litros por segundo por metro, o 0,005 metros cuadrados por segundo dividido. Uno más los mismos coeficientes recién, de infiltración, de escorrentía, por 1 menos la eficiencia de aplicación sobre 100. Eso me da 3,94 litros por segundo por metro. Quiere decir que yo empecé con un caudal empiezo a regar con un caudal de 5 litros por segundo por metro, cuando llega al pie lo reduzco. Bueno, como no hay limitaciones de longitud en el ejercicio, vamos a optar por extender la melga y bloquear el pie. Si no se pudiera aumentar la longitud, vamos a tener que hacer la opción B, que es reducir el caudal una vez que llegó al pie. Bueno, ahí terminaría el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 dice diseñar un método de riego para un cultivo de vid variedad cereza. Los datos son textura de suelo, franco arcilloso,
10 milímetros por hora la infiltración básica, que equivale a 0,39 pulgadas hora, una profundidad radical de una fracción de aprovechamiento de 0,55 y una pendiente en la dirección norte-sur de menos 0,1% y la dirección oeste-este de menos 0,4%. Las labores de poda y cosecha se realizan manualmente. Ese dato se pone para que no nos pasemos de 150 metros. Y se solicita tiempo de infiltración, tiempo de aplicación, longitud del compartimento y máximo espesor de caudal. Bueno. Bueno. Vamos al ejercicio 2. Bueno, acá estamos en el ejercicio 2. Como ven, tenemos un cultivo de vid que se puede regar tanto por surcos como por mega. Pero, si yo tengo una adecuada nivelación del terreno, tengo un cultivo que explora una profundidad importante de suelo, como es la variedad cereza, y tengo un suelo que tiene una buena capacidad de almacenamiento, lo más conveniente es regar por megas. ¿Por qué? Y si tengo agua también, ¿no? ¿Por qué? Porque aprovecho más la capacidad de almacenamiento. Cuando yo riego por surco, aplico menos agua en cada riego. Entonces tengo que regar más seguido. Porque si yo le doy menos agua a la planta la consume en menos tiempo. Y si yo tengo un sistema de turnado rígido, en el cual no puedo regar cuando yo determine, sino cuando venga el agua, es lo mejor, cada vez que riego, regar de manera de, digamos, mojar la mayor profundidad de suelo explorable por el cultivo. Con esto no quiero decir regar en exceso. Bueno, entonces, vamos a ver. Por todas estas razones que les he planteado, vamos a pensar en un riego por mega. Y como tiene una pendiente muy reducida en la dirección norte-sur, vamos a hacer un riego estanco. Bueno, quiere decir bloqueado el pie. El agua llega al pie y va a tener un bordo de contención y no se va a mover. Y va a ser un bordo pequeño porque hay poco desnivel. Es un 10 centímetros en 100 metros, 0,1%. Bueno, igual que en el caso anterior, vamos a calcular la lámina de reposición. Fíjense que los valores han cambiado de las constantes hídricas y nos da un valor más alto de lámina de reposición que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos mayor profundidad de suelo y tenemos mayor capacidad de almacenamiento. Bueno, luego a partir de este dato, esto es lo que tengo que filtrar. Ahora, ¿cuánto tiempo necesito? Voy a la tabla de infiltración, busco los parámetros de infiltración y de ahí despejo y obtengo el tiempo necesario para que infiltre esa lámina. Bueno, luego el Servicio de Conservación del Suelo me dice que para riego estanco hay una relación de tiempos, es decir, tiempo de mojado o tiempo de avance es lo mismo, dividido el tiempo de infiltración, que es el que acabamos de calcular. Entonces, yo cuando hago un diseño, siempre apunto a una eficiencia de aplicación alta. En términos sencillos, cuando hablamos de eficiencia de aplicación, es la relación entre el agua aprovechada por el cultivo, es decir, utilizada en el proceso evapotranspiratorio, dividido el agua aplicada a la parcela. Mientras más alta es la eficiencia de aplicación, mayor proporción de agua fue utilizada en el proceso evapotranspiratorio. Entonces, si nosotros tenemos una eficiencia de aplicación del 80%, tenemos que tener una relación de tiempos de 0,58. Es decir, que si yo sé el valor de R y sé el valor de tiempo de infiltración, yo puedo despejar fácilmente el valor del tiempo de avance, que es lo que hice acá. Entonces, tiempo de mojado es igual a R por tiempo de infiltración.
Bueno, dijimos que vamos a seleccionar la dirección norte-sur porque es la que tiene menor pendiente y puedo regar con riego estanco. El caudal unitario, volvemos a la tabla 6 y vamos a buscar ahí qué nos conviene. A ver, tabla 6, 9. Bueno, en la tabla 6 tenemos un suelo que tiene 10 milímetros por hora, ¿no? O sea que estaría dentro de este grupo. Y tenemos una pendiente menor a esta, o sea, 0,1%. Entonces, estos valores serían quizás los que nos servirían, o los más cercanos a los valores nuestros. Entonces vamos a ver. Bueno, basándonos en los datos de la tabla 6, vamos a tomar un caudal unitario de 7 litros por segundo por metro, porque es el mayor valor dentro de las pendientes más chicas. Fíjense que en la medida que haya menos pendiente de terreno, para tener un riego uniforme voy a tener que utilizar caudales unitarios mayores. Bueno, la longitud del compartimento también se puede estimar a partir de esta ecuación, pero como hemos dicho que vamos a tener labores manuales, no nos vamos a exceder de 150 metros, eso sería lo máximo. A su vez, fíjense que es un suelo de textura media, entonces podemos utilizar para melgas sin pendiente estos datos, donde tenemos una textura media que no debería ser superior a 120 metros. Entonces ya con este dato de referencia podemos decir, bueno, vamos a utilizar una longitud de melga de 120 metros. Basándonos en la textura. El suelo franco-arcilloso, un suelo de textura media. Bueno, fíjense, acá hay una explicación de cómo uno podría, un procedimiento para determinar la longitud de la melga, de manera práctica. En primer lugar, determinar el caudal máximo no erosivo. Para melgas sabemos que es litros por segundo por metro. En el terreno, con la pendiente que va a tener el terreno. Bueno, después vamos a graficar la ecuación de avance. Vamos para el caudal máximo no erosivo. Después vamos a hacer un ensayo de infiltración. Y vamos a determinar el valor de tiempo de infiltración en función de la lámina a reponer. Esto ya estamos hablando propiamente en el campo. Luego vamos a establecer un valor de eficiencia de aplicación, por ejemplo 80%, y vamos a definir el valor de R a partir de la ecuación de esta tabla. ¿Lo ven? Bueno. Y ya tengo el valor de R, tengo el valor de tiempo de infiltración, puedo determinar el valor de tiempo de mojado. Hasta ahí vamos, lo que hemos hecho recién. Pero esto haciéndolo de manera práctica. Bueno, luego, si yo tengo el tiempo de mojado y tengo la curva de avance, puedo determinar la longitud cortando el eje de el eje X, donde está la longitud, corto la longitud que corresponde. Yo tengo una curva de avance, ¿está bien? En el eje X la longitud, en el eje Y el tiempo. Si yo sé cuál es el tiempo de mojado, porque lo acabo de calcular a partir del despeje, yo puedo proyectar una recta hasta esa curva y luego proyectar hacia una recta vertical hasta llegar al valor de longitud adecuada. De esa manera yo podría decir, bueno, la longitud adecuada para estas condiciones es esta. Eso después, si quieren, lo leen bien, cualquier duda, lo vemos.
Bueno, el tiempo de aplicación, ¿cómo lo vamos a calcular? Con esta ecuación, pero previamente tenemos que definir la lámina bruta, que va a ser la lámina de reposición por 100 sobre la eficiencia de aplicación. Eso nos da 155. Esto es lo mismo que lo que hacíamos en raspa, que sería lámina de reposición sobre 1 menos alfa. 1 menos alfa. Alfa en este caso sería 20, 0,20, porque es lo que... Alfa es o el requerimiento de lavado o 1 menos la eficiencia de aplicación cuando es riego estanco, donde solo existen pérdidas por percolación profunda. Entonces, acá tenemos que es la lámina de reposición dividido 0,8 nos da 155. Bueno, el tiempo de aplicación lo calculamos de esta forma, que nos da 44 minutos. Por último, el máximo espesor de caudal puede obtenerse a partir de esta ecuación, que tiene en cuenta el N, el caudal unitario, y el tiempo. ¿Cuál tiempo? El mayor entre el tiempo de mojado y el tiempo de aplicación. Fíjense que el N utilizado acá es distinto al de alfalfa, es porque es un suelo para frutales, se recomienda 0,04, lo sacan de la misma tabla, el caudal unitario expresado en metros cuadrados por segundo y el tiempo de mojado que nos dio 347,2. Eso es la altura de agua en cabecera. Y esto nos va a permitir dimensionar los bordos de contención. ¿Ve? Que dijimos que no debería superar el 50%. Perdón, 150 milímetros, el valor de D. Bueno, ahí concluiría el ejercicio 2, que es más sencillo, como lo ven, es el de riego por megas sin pendiente, que es estanco. Bueno, vamos al ejercicio 3, volvamos al, veamos el enunciado. Bueno, ejercicio 3 dice, un productor ha adquirido una propiedad que tiene pendiente de terreno y poca profundidad del suelo, 0,7 metros. Desea implantar un cultivo de tomate para industria, se ha solicitado un diseño de método de riego, los datos son pendientes, norte-sur menos 0,3%, oeste-este menos 0,5%. Los surcos están espaciados 1,2 metros, W se expresa, y el suelo es de textura franco, con una infiltración básica de 12,5 milímetros por hora. La profundidad radical efectiva 0,7 y la fracción de aprovechamiento 0,4. Y se solicita tiempo de infiltración, tiempo de aplicación, lámina percolada, el porcentaje de percolación, lámina escurrimiento, porcentaje de escurrimiento y eficiencia de aplicación. Bueno, vamos a ver ahora este ejercicio. Bueno, se trata de un riego con pendiente, por surco, con pendiente y salida de agua al pie. Porque tenemos pendientes de 0,3 en adelante en ambas direcciones. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar surcos? Bueno, en todos estos casos, cultivos en hileras, cultivos sensibles a enfermedades por exceso de humedad, en el cuello de la planta, cultivos en los cuales hay que arrimar tierra a la base del tallo quedando formado el surco, por ejemplo, el caso del maíz. Adecuado para cultivos para plantas leñosas, en los cuales se conviene regar una superficie acotada al inicio y luego ir ampliando para ahorrar agua. No sé si alguna vez han visto frutales, olivos, viñedos, en los cuales se hace un surco a cada lado de la planta nueva y se riega por ahí, y el resto de la melga no se riega, el resto de interfilar. En situaciones de escasez de recurso hídrico, porque el riego por surco, el agua es más eficiente, el agua va más rápido, aunque riegue poco, pero riego, es mejor regar poco que no regar.
En el caso de láminas de riego reducidas, como sería en las hortalizas y suelos poco profundos, cuando hay problemas de nivelación, el surco es más conveniente porque el agua como que está obligada a ir por un... O sea, lo ideal es que no haya problemas de nivelación, pero si no es muy buena la nivelación, el riego por surco es más propicio, y dice que se adapta al uso de tuberías perforadas portátiles o sifones, que son formas de entregar el agua en cabecera. O sea, el riego con mangas, no sé si lo han escuchado, o riego con sifones. Bueno, los suelos a los que mejor se acomoda el riego por surco es la textura media, bueno, igual que el riego por mega, no andemos en estos, pero la ventaja que tiene este método es que los suelos arenosos se pueden regar por surcos porque, como les dije, el agua va más rápido, entonces compensa un poco la alta tasa de infiltración de los suelos arenosos. Bueno. Bueno, esto es importante lo que dice acá. Se recomienda su uso cuando los suelos tienen tendencia a formar costra superficial, que es una barrera física a la emergencia de las plántulas o impide el intercambio calórico y gaseoso entre el suelo y la atmósfera, la costra superficial. Entonces, como no moja directamente la superficie, es decir, el riego por surcos no moja la totalidad de la superficie, moja hasta una parte. Y entonces la humedad llega por abajo hasta el centro del bordo, en este caso. Fíjense cómo están colocadas las plantas acá. ¿Cuál es el riesgo también del riego por surco? Esto, que se salinicia el bordo, que es justo donde están las plantas. Cuando se usa agua salina. Bueno, entonces, como les dije, en el riego por surcos no se moja la totalidad de la superficie y se produce una infiltración vertical y una infiltración lateral. En cambio, en el riego por megas se produce una infiltración vertical. Esto ocasiona que, ya volvemos acá, esta situación. ¿Qué es esto? La ecuación de infiltración de Kostetkov, la ecuación del servicio de conservación del suelo, en la cual se afecta por el perímetro mojado sobre W. ¿Qué es el perímetro mojado? Esto. ¿Ven? Lo que se moja del surco. La longitud mojada. ¿Y qué es el espaciamiento? La distancia entre surcos, que se puede medir de centro a centro de surco o de centro a centro de bordo. Es lo mismo. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué ocurre en megas? ¿Por qué no se afecta por esto? Se puede afectar perfectamente, pero en megas esta relación es prácticamente 1. Tenemos un gran perímetro mojado que es muy parecido al espaciamiento entre los bordos esos que se colocan en las megas. Es decir, que esta relación, esta sería la ecuación más general, y esta, ¿no? Y en megas este valor es 1, o casi 1, por eso no lo ponemos. Pero en surcos no es 1, es un valor inferior a 1. Fíjense, la longitud P y fíjense la longitud W. Entonces estamos hablando de un valor mucho menor a 1. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto significa que la lámina que realmente infiltra es menor, porque por donde está infiltrando el agua es por este perímetro, no por toda la longitud. ¿Lo ven? Bueno. ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Sí, You are now unmuted. Bueno, You are now muted. perfecto. Fíjense este gráfico. Este gráfico dice que hay una relación entre la pendiente y el caudal máximo no erosivo.
mientras mayor pendiente tenga el terreno, menor deberá ser el caudal. Acá en el eje X está el caudal. A mayor pendiente, menor caudal. ¿Por qué? Para justamente no erosionar. Cuando yo tengo pendiente topográfica favorable, el agua se mueve más rápido. Entonces tengo que reducir el caudal. Recuerden que caudal es igual a área por velocidad. Si yo reduzco el caudal, reduzco la velocidad. Y de lo contrario, a menor pendiente, tengo que aumentar el caudal. Criddle estableció esta ecuación que dice que el caudal máximo no erosivo es igual a 0,63 sobre S. S es la pendiente. Pero la pendiente expresada en porcentaje. Fíjense que no tiene el subíndice 0. Pero esta ecuación es utilizable para pequeñas pendientes. A ver. Perdón, para pendientes grandes, porque para pequeñas pendientes se vuelven caudales extremadamente altos. Imagínense que la pendiente sea 0. ¿Cuánto sería el caudal? Cualquier número dividido por 0 sería infinito. Entonces, por debajo de 0,2%, esta ecuación no es recomendable utilizar. Y el problema de esta ecuación es que solo considera la pendiente. Pero, como dijimos, para definir el caudal, tenemos que tener en cuenta la rugosidad del terreno, la erosionabilidad del terreno, que está relacionado con la textura, está relacionado si el terreno tiene cobertura o no. Ustedes quizás habrán visto cultivos perennes con cobertura, justamente para mejorar las condiciones físicas del suelo, para disminuir la erosión. Entonces, no solo depende de la pendiente es importante, pero no es lo único que determina el caudal a utilizar. Entonces, es como que es una ecuación demasiado simple. Podríamos utilizarla cuando hay pendientes elevadas y cuando el terreno no tiene malezas, un suelo desnudo, bien asentado, quizás se podría utilizar. Por eso, yo solamente se las menciono, pero tenemos que ver otras opciones. A ver, me estoy adelantando mucho, pero bueno, vean acá. Fíjense, acá está la pendiente, pero también está incluido, esto dice suelo muy erosionable, suelo poco erosionable. Entonces, como yo tengo una pendiente en el ejercicio de 0,3 y de 0,5, elijo la menor porque es más fácil el manejo del riego, y me dice que para una pendiente de 0,3, un suelo poco erosionable, por ejemplo, 0,5 litros por segundo por surco. Ahora, si el suelo es muy erosionable, fíjense que el caudal se reduce. Y analicemos longitudinalmente. En una fila, fíjense, en la medida que tengo menos pendiente, tengo que usar más caudal. ¿Ve? El caudal más alto está en la pendiente menor. Y viceversa, a medida que aumenta la pendiente, tengo que reducir el caudal. A medida que aumenta la erosionabilidad, hacia arriba, tengo que bajar el caudal. Bueno, lo mismo que en Melga. ¿Qué es lo ideal? Determinar in situ el caudal máximo no erosivo. Bueno, recién les hablé de este valor. Perímetro mojado. Ustedes ya lo han visto cuando han visto canales. Piensen que los surcos son como pequeños canales de formas variables. Pueden ser de forma tipo tolva, pueden ser surcos rectangulares, pueden ser surcos triangulares, dependerá del implemento que se utilice. Bueno, y nosotros queremos saber el perímetro mojado. Bueno, vamos a tener que determinar una ecuación empírica para poder utilizarlo. Fíjense, ¿se acuerdan recién que hablamos de que la infiltración en surcos
es la ecuación de infiltración por perímetro mojado sobre W. Bueno, entonces yo necesito conocer el perímetro mojado. Entonces vamos a utilizar una ecuación. ¿Cuál? Una ecuación empírica, que ya se las muestro. Es esta. Esta ecuación, fíjense, tiene en cuenta el caudal unitario, el coeficiente de rugosidad de Manning para surcos, que siempre se usa 0,04, la pendiente unitaria, que en este caso 0,3% sería 0,003, perdón, porque es la pendiente dividido 100, elevado a este valor y sumado 0,227. Esto es es una ecuación empírica para determinar perímetro mojado en surcos. Bueno, como les decía, hay distintas formas de surco y también interviene en la ecuación de infiltración el espaciamiento, porque es la ecuación de infiltración por perímetro mojado sobre W. Y recuerden, disculpen la insistencia, cuando hablamos de megas, esa relación es cercana a 1, por eso no lo tenemos en cuenta. Cuando hablamos de surco, es una relación menor a 1 y bastante menor a 1, entonces sí lo tenemos que considerar. Ahora, fíjense, ¿qué tenemos acá? El espaciamiento. El espaciamiento y el espaciamiento. ¿Y qué hay acá abajo? Esto se llama bulbo húmedo o bulbo de humedad. Es decir, cómo se distribuye el agua en profundidad. ¿Y de qué dependerá esto? Dependerá del tipo de suelo. Depende de la textura y de la estructura. Cuando tenemos suelos livianos, arenosos, el bulbo húmedo tiende a ser más alargado, es decir, más desarrollado vertical que horizontalmente. Cuando tenemos suelos pesados, por ejemplo, un franco arcillo limoso, el bulbo húmedo tiende a extenderse más horizontal que verticalmente. Y cuando tenemos suelo de textura media, suelo franco, por ejemplo, es una situación intermedia. Ni tan profundo, ni tan ancho. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque si yo quiero mojar en profundidad la totalidad del terreno, yo tengo que lograr un solape de bulbos. ¿Y cómo lo logro? Con el distanciamiento. Es decir, que si yo pudiera cavar acá, a cierta profundidad tengo que alcanzar, tiene que estar húmedo. ¿Sí? No tiene que estar seco. Si está seco quiere decir que sería este caso. Están muy separados los surcos y si la planta la tuviera en este lugar, no va a prosperar. ¿Sí? Y si están muy juntos, voy a tener una excesiva humedad que también me puede perjudicar el cultivo. Y una situación ideal sería un solape de un 15, un 20% de solape, que me va a generar unas buenas condiciones de humedad y aireación en la zona donde esté el cultivo. Bueno, pero también tiene que ver el cultivo en sí, porque hay cultivos y los implementos que se utilizan. Porque si es por eso, nosotros, si ustedes alguna vez han visto una chacra de alguna cucurbitácea, zapallo, melón, sandía, esto no se cumple. Estamos hablando de cultivos de gran crecimiento en los cuales se colocan un surco de cada lado y la planta en uno de los costados o al medio, depende de la salinidad, depende de algunos factores, y después tenemos 2 metros y hay 2 surcos más. Entonces, en ese caso, no se cumple. Pero en otros casos, donde son plantas de crecimiento reducido, sí se podría aplicar este criterio de acercar o separar los surcos
en función de que se cumpla el solape de bulbos húmedos contiguos. Esto que ven acá para surco, después lo vamos a volver a ver cuando veamos riego por goteo. Bueno, fíjense, el tiempo de avance. También se utiliza una ecuación empírica que dice que la longitud del surco dividido este factor por E a la beta. ¿Y cómo se calcula beta? Con este factor G por la longitud del surco dividido el caudal unitario por dividido la pendiente unitaria. Ahora, ¿de dónde saco F y G? De la tabla 3. Nos vamos a la tabla 3 y para 12,5 milímetros hora, ¿ven que dice F y G? Bueno, ese F y G es el que utilizo para determinar el valor de beta y el valor del tiempo de avance. Bueno, estamos en estas ecuaciones. ¿Ven? El F lo obtuve de ahí. El beta, para aplicar esta ecuación, primero tengo que determinar beta. Y beta necesito G, que lo saqué de la tabla 3, la longitud que tengo que definir, el caudal unitario y la pendiente unitaria. Bueno, entonces, la lámina de reposición, al igual que siempre, teniendo en cuenta las características del suelo, que son estos tres valores, teniendo en cuenta la profundidad radical efectiva y teniendo en cuenta la fracción de aprovechamiento. Bueno, después seleccionamos la pendiente, teníamos dos pendientes, utilizamos la menor porque tenemos menos riesgo de erosión, más fácil el manejo. Después utilizamos determinamos el caudal unitario. Si vemos un caudal unitario, dijimos que por debajo del 0,2 la ecuación de Crider es utilizable o medianamente recomendable, por encima no. Fíjense que nos da un caudal muy alto, 2,1 litros por segundo por surco. Si nos vamos a esta tabla, vamos a ver que para 0,3%, suponiendo que el suelo es poco erosionable, vamos a utilizar un caudal unitario de 0,5 litros por segundo por surco. Ese es el valor que vamos a utilizar. Estos datos que voy obteniendo me van a servir para calcular esto. Bueno, según las condiciones de conservación del surco, son los valores de rugosidad de Manning. Para surco en diseño, generalmente se utiliza este valor, 0,04. Bueno, considerando que es un surco que está con un suelo asentado, que equivaldría a un surco con vegetación de 10-12 centímetros de altura. Entonces, en primer lugar, calculo el perímetro mojado. Ya tengo el caudal, que lo definí, ya tengo el coeficiente de rugosidad, tengo la pendiente unitaria y puedo determinar que el perímetro mojado es 0,3997. Ahora el espaciamiento entre surcos, bueno, eso es dato, 1,2 metros. Fíjense, la relación perímetro mojado sobre espaciamiento es un valor muy inferior. Esto es más o menos, es un 33%, es 0,33 más o menos, pues 0,4 dividido 1,2, es un tercio. Bueno, con el tiempo de infiltración, con la infiltración básica determino los parámetros A, B y C. Y a partir de ellos despejo y obtengo el tiempo de infiltración. Fíjense que acá puse la lámina de reposición. Entonces, eso me da que el tiempo necesario para que infiltre la lámina es de 550 minutos. Calculemos la longitud del surco ahora. Bueno,
Los surcos dijimos que van orientados en la dirección norte-sur. Y vamos a ver acá. Tenemos longitud de surcos recomendados según pendiente y tipo de suelo. Tenemos una pendiente de 0,3% y una velocidad de infiltración de 12,5 milímetros hora, o sea, mayor a 12, tenemos que ubicarnos acá. Y como vamos a tener labores manuales, porque en el cultivo de tomate se hacen labores manuales, como escardilladas, el tironeo levantado de escardillada, tironeo de malezas, vamos a utilizar 150 metros. Bueno. Esto, al margen del ejercicio, quería mostrarles esto que ya un poco lo mencioné en Megas. Es cómo determinar in situ, es decir, a campo, la longitud del surco. Primero determino el caudal óptimo. ¿Cómo lo determino? Con pruebas, haciendo circular agua por el terreno a distintos caudales y determinando cuál es el óptimo que no sea erosivo, sea el máximo no erosivo. Entonces voy a tener una curva. Supongamos que acá, fíjense este gráfico, dice no erosivo máximo es un caudal de 1,38 litros por segundo, por surco. Eso es para este ejemplo, no nada que ver con el ejercicio. Bueno, entonces, el tiempo necesario, si suponemos que la lámina de reposición es 100 milímetros, el tiempo necesario es 272, teniendo en cuenta los parámetros de infiltración. El tiempo de avance, si decimos que tiene que ser un cuarto del tiempo de infiltración, vamos a decir que el tiempo de avance tiene que ser de 68 minutos. Entonces, si yo tengo, fíjense, acá tengo el tiempo, acá tengo la longitud, y esto está dividido cada 10 minutos. 68 minutos, busco el caudal máximo no erosivo, que es esta curva de avance, y proyecto hacia el eje X y me dice que la longitud óptima es de 140. Entonces, de obtener una longitud por tabla aproximada, voy a tener una longitud mucho más precisa al hacer esto. Es decir, primero determinar la ecuación de avance para el caudal máximo no erosivo, después determinar el tiempo de avance y cortar en el punto a la curva y proyectar hacia el eje X. Y ahí determino la longitud. ¿Vamos? Bueno, entonces ya tenemos la longitud, dijimos 150 metros. Vamos a poder aplicar esta ecuación. Entonces el tiempo de avance es igual, primero determinamos beta, este valor de G lo sacamos de la tabla 3. Una vez que tenemos beta, podemos aplicar el F de la tabla 3 y determinamos el tiempo de avance. El tiempo de avance es 76,32 minutos. ¿Cuál será el tiempo de aplicación? El tiempo de avance más el tiempo de infiltración. ¿Y cuál es la falencia nuevamente de esta metodología? Que no es capaz de calcular el tiempo de receso. Entonces, retomando lo anterior. Si yo sé que voy a demorar 76 minutos en el avance y 550 en infiltración, bueno, digo, yo tengo que regar 626 minutos. Sin embargo, ya con el cultivo establecido, mido el tiempo de receso y me da tiempo de receso vertical y horizontal, ambos, y me da 45 minutos, yo voy a corregir este tiempo de aplicación y voy a decir, bueno, en realidad yo tengo que regar un tiempo de infiltración más el tiempo de avance menos el tiempo de receso. Y ahí me va a dar efectivamente el tiempo de aplicación, que va a ser menos, Va a ser, si es 45 minutos, va a ser más o menos 580 minutos. Es decir, ese valor menos 45. Bueno, que 45 minutos menos de estar ingresando al agua a una parcela
es un tiempo importante y es un ahorro importante de agua. Bueno, ¿cómo se calcula la lámina bruta? Caudal por tiempo, volumen, dividido el área, W por L. Y como estoy utilizando valores unitarios, es decir, este es el caudal unitario, nomás que está expresado en metros cúbicos por minuto, acá tengo que colocar el área de un surco, es decir, el espaciamiento entre surcos por la longitud entre surcos. Eso me da una lámina aplicada de 104,47 milímetros. Eso sería la lámina bruta, es decir, la lámina que hay que aplicar. Ahora, vamos a calcular el tiempo de contacto promedio. Como vimos en la ecuación de avance y receso, vimos que el tiempo de contacto es distinto, es mayor en cabecera y menor en el pie. Pero yo para determinar la lámina infiltrada promedio, tengo que determinar un tiempo de contacto promedio. ¿Y cómo lo determino? Como el tiempo de aplicación menos el tiempo de avance promedio. Entonces, el tiempo de aplicación ya lo tengo. 626,85. Menos esta ecuación que permite calcular el tiempo de avance promedio. Entonces, 626,85 menos el 25,14 me da 601,7 el tiempo de contacto promedio. Ese valor me va a permitir calcular la lámina infiltrada promedio. ¿Y cómo la determino? La ecuación de infiltración, A por T a la B más C por perímetro mojado sobre W. Entonces, ¿qué voy a poner ahí en T? Tiempo de contacto promedio, que es lo que acabo de calcular. Eso me da que la lámina infiltrada promedio es 50,1. Fíjense, yo apliqué 104,47 y lo que infiltró es 50,1. Y entonces, ¿qué pasó con el resto? Lo que pasó con el resto es que escurrió al pie. Fíjense, 104,47 menos 50,11, que es lo que infiltró, se escurrió al pie 54,36. El porcentaje de escurrimiento es la lámina que escurrió dividido la lámina bruta o lámina aplicada. Es decir, un 52% escurrió. Bueno, ahora la lámina percolada es la lámina infiltrada menos la lámina objetivo, que este es un valor pequeño. Fíjense, 50,11 menos 47,04 nos da 3,07, es decir, un 2,94%. ¿Y cuál será la eficiencia de aplicación? Es decir, del total aplicado que se aprovechó, la lámina de reposición dividido la lámina bruta, es decir, 45,03. Quiere decir que la suma de la eficiencia de aplicación y las pérdidas me debe dar 100%. Es decir, 45,03 más 52,03 el escurrimiento más 2,94 percolación profunda nos da 100%. Esto es un control de cálculo. Si esto no da, hay un error. Bueno, son las 11. ¿Les parece que tomemos un descanso de 10 minutos y continuamos? Sí, profe. Perfecto, a las 11:10 retomamos.